la ciencia detrás de la batalla de Jericó. ¿Cómo se derrumbaron los muros de Jericó? ¿Por qué Dios ordenó esta guerra? ¿No había otra forma de tomar la ciudad? Hoy desentrañaremos estas preguntas y exploraremos cómo la ciencia, la estrategia y la teología se combinan en este fascinante evento bíblico. La batalla de Jericó no fue solo el primer enfrentamiento del pueblo de Israel en la tierra prometida. También fue un momento cargado de significado espiritual y preguntas desafiantes. Hoy analizaremos cómo la fe, la estrategia y la ciencia jugaron un papel en esta histórica batalla y abordaremos preguntas profundas sobre la naturaleza de Dios en este evento. ¿Por qué esta guerra? Para entender la batalla de Jericó, primero debemos situarnos en el contexto histórico. El pueblo de Israel, tras 40 años de peregrinación en el desierto, había llegado finalmente a la tierra prometida, una tierra que Dios les había dado como herencia. Pero, ¿por qué Jericó era tan importante? Jericó no era solo una ciudad cualquiera, era una ciudad fortificada que dominaba las rutas estratégicas hacia el corazón de Canaán. Si los israelitas querían establecerse en la tierra, tomar Jericó era esencial. Ahora surge la pregunta: ¿por qué Dios ordenó una guerra? No había otra forma de tomar posesión de Jericó como negociar con sus habitantes o convivir con ellos pacíficamente. La respuesta radica en la corrupción moral y espiritual de los cananeos. La Biblia describe a los cananeos como un pueblo profundamente inmerso en prácticas idolátricas y actos moralmente reprobables, incluyendo sacrificios humanos y adoración a falsos dioses. En Deuteronomio 9:4-5, Dios aclara que no fue por la justicia de Israel que Canaán sería entregada, sino por la maldad de esas naciones. La conquista no solo era una cuestión territorial, sino un acto de juicio divino contra una sociedad que había alcanzado niveles extremos de depravación. Sin embargo, la narrativa también muestra la misericordia de Dios. En Josué 2, Rahab, una mujer de Jericó que demostró fe en el Dios de Israel, fue salvada junto con su familia. Esto nos recuerda que incluso en el juicio, Dios provee oportunidades de redención. ¿Cómo se derrumbaron los muros? Los muros de Jericó eran impresionantes para su época. Consistían en un muro interior y un muro exterior, ambos construidos sobre una base inclinada de piedra. Desde una perspectiva militar, asediar esta ciudad habría requerido armas de asalto masivas, algo que los israelitas no tenían. Entonces, ¿cómo lograron derrumbarlos? Primero, pensemos en el impacto psicológico. Durante 6 días, los habitantes de Jericó vieron a un ejército marchar en silencio a su alrededor. Este tipo de acción, conocido como guerra psicológica, crea un efecto de desgaste emocional en los defensores. La incertidumbre y el miedo de no saber cuándo atacará el enemigo pueden ser devastadores para la moral. Además, las trompetas que usaron los sacerdotes, hechas de cuernos de carnero, generaban un sonido penetrante y resonante. Estudios modernos han mostrado que ciertos sonidos pueden tener efectos desorientadores en las personas, especialmente cuando se repiten constantemente. ¿Y qué hay del momento en que los muros cayeron? Una teoría sugiere que el sonido de las trompetas, combinado con los gritos del ejército, pudo haber causado vibraciones significativas en los muros. Si los muros ya tenían puntos débiles, estas vibraciones podrían haber contribuido a su colapso. Otra teoría sugiere que los israelitas aprovecharon su conocimiento del terreno. Jericó estaba construida en una zona sísmica y un pequeño temblor en el momento adecuado
podría haber causado el derrumbe. Si esto sucedió, habría coincidido perfectamente con el plan de Dios, mostrando cómo lo natural y lo sobrenatural pueden trabajar juntos. Cómo un Dios de amor permitió esta guerra. Es inevitable preguntarse cómo un Dios de amor y paz pudo ordenar la destrucción de Jericó. Primero, debemos entender que Dios es también un Dios de justicia. La paciencia de Dios hacia las naciones de Canaán se extendió por siglos, como se menciona en Génesis 15:16, porque la maldad de los amorreos aún no ha llegado a su colmo. Dios les dio tiempo para arrepentirse, pero cuando la maldad alcanzó su punto máximo, el juicio se volvió inevitable. Sin embargo, este juicio no excluyó su misericordia. Rahab y su familia fueron salvados porque demostraron fe en el Dios de Israel. Esto muestra que incluso en el juicio, Dios ofrece oportunidades de redención a aquellos que se vuelven a Él. Además, el propósito de esta guerra no era la conquista brutal, sino establecer un pueblo que reflejara los valores de Dios y sirviera como luz para las naciones. Este era un paso necesario para cumplir el plan redentor que culminaría en Jesucristo. ¿Qué sucedió en el séptimo día? El séptimo día marcó el momento crucial. Josué dio la señal y los sacerdotes tocaron las trompetas mientras todo el ejército gritaba con fuerza. En ese instante, los muros de Jericó colapsaron, permitiendo que los israelitas entraran y tomaran la ciudad. Desde una perspectiva espiritual, este momento simboliza el poder de la obediencia a Dios. Desde una perspectiva estratégica, muestra cómo una acción coordinada puede maximizar su impacto, incluso contra probabilidades insuperables. El grito no fue solo un sonido, fue un acto de fe colectiva que desató el plan de Dios y transformó una barrera imposible en una victoria histórica. La batalla de Jericó no es solo un relato histórico, es una lección espiritual. Nos enseña que cuando confiamos en Dios y seguimos su plan, incluso los obstáculos más grandes pueden ser superados. Aunque la historia plantea preguntas difíciles, también nos muestra un Dios que es justo, paciente y misericordioso, siempre dispuesto a redimir a los que se vuelven a Él. La batalla de Jericó no solo derribó muros físicos, sino también las barreras que separan la fe de la acción. ¿Qué opinas sobre la batalla de Jericó? ¿Crees que hubo más estrategia o milagro en este evento? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis bíblicos desde una nueva perspectiva. Nos vemos en el próximo episodio.